Olá, bienvenidos a nuestra clase de 3 de septiembre de 2021. En esta clase de hoy vamos a hacer un poco más de repaso de contabilidad para que podamos empezar a ver la perspectiva financiera, que es cómo podemos evaluar en especial desempeño. Estamos haciendo este repaso porque enseguida vamos a hacer una etapa que es muy entretenida, que tiene que ver con analizar los estados financieros. Ahí, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a ver o sea, nosotros, solo para aterrizar un poco, nosotros hicimos un análisis estratégico, o sea, todo un repaso de la estrategia de la empresa, de por qué necesitamos hacer control de gestión. Entonces ya vimos los porqués y ahora vamos a empezar a ver el cómo. Entonces les voy a dar un poquito digamos, de información y contenido para que sepamos evaluar los resultados y el desempeño de las empresas. Eso es lo que vamos a hacer en estas próximas clases. Y ahí enseguida, o sea, no sé si enseguida o quizá un poco después, vamos a ver una estructura que se llama cuadro de mando integral. Es un poco teórico todavía, pero básicamente es cómo te enseña esta estructura a cómo traducir la estrategia digamos, en hechos contables. De hecho, la contabilidad tiene un premio Nobel en economía que tiene que ver con eso, con el cuadro de mando integral. Son los creadores Kaplan, son de Harvard y del MIT. Creo que es uno de cada uno. Entonces, crearon digamos, esta estructura conceptual que básicamente permite a la empresa guiarse entre varias perspectivas. Eso es lo que hablábamos en la clase anterior, que si la empresa tiene una mirada, una perspectiva solamente hacia la plata, utilidad, billetes, la empresa puede empezar a tener otros problemas que tienen que ver con los problemas internos, problemas de la cultura organizacional, satisfacción de los clientes. Entonces, este cuadro nos ayuda a flexibilizar más de una visión y más de un grupo de indicadores. Entonces, de hecho, o sea, lo ideal sería que partiéramos con este cuadro de mando integral teórico, pero para evitar que nos quedemos tanto tiempo discutiendo temas teóricos, decidí invertir un poco el orden. Entonces vamos a ver algunos temas de contabilidad ahora y hacer un poquito de análisis financieros para poder generar indicadores financieros. O sea, una de las tareas del trabajo del área de gestión en general tiene que ver con indicadores, porque imagina lo siguiente, ustedes, futuros ingenieros comerciales, ustedes están como ahí pilotando un avión. Estos relojitos, este cuadro digamos, de información, es algo que les entrega información para tomar decisiones. Entonces, estos son los indicadores que te dice, por ejemplo, cuánto de benzina tiene el avión, cuál es la presión interna, cuál es la velocidad, la distancia que ya ha percorrido, cuánto tiempo y cuántos kilómetros le falta para llegar a determinado destino. Esos son los indicadores y para la gestión se hace lo mismo. Para la gestión necesitamos estos indicadores para medir cosas y nos guiamos por eso. Entonces vamos a pasar una cierta etapa creando indicadores. Hay algunos indicadores que voy a dejar que ustedes investiguen porque tienen más que ver con la área de ustedes, como indicadores de felicidad, de clima organizacional, para que ya vayan pensando como estructura. Entonces la idea es esta, que hagamos un repaso de contabilidad y na primeira passada ver os indicadores de contabilidade.
Y ahí vamos a hacer algo entretenido, que ya les llegó la licencia de economática, entonces ahí vamos a hacer análisis financiero ocupando esta base de datos, comparar con el sector y todo el tema. Entonces, por ahora es como puro repaso lo que vamos a ver ahora, ya han visto, pero por buena onda vamos a hacer un repaso. Entonces, mira, no me deja marcar. En contabilidad tenemos lo siguiente. Tenemos los activos. ¿Qué son los activos? Es la aplicación de recursos. Y esta aplicación de recursos, que son los activos, que en general esto está del lado izquierdo del balance, tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente? Pasivo o capital. Entonces, los recursos, básicamente, tienen su fuente, que pueden ser capital de terceros, que es cuando la empresa ocupa deuda o cuando los proveedores le venden algunos productos a crédito. Entonces, los activos son, digamos, son recursos controlados por la empresa, que la empresa lo controla. Pero ¿de dónde vienen esos recursos? Puede venir de capital propio, del propio bolsillo de los socios o de los bolsillos de terceros. Entonces, esa es la dualidad económica, básicamente. Tenemos los recursos versus fuentes de recursos. A veces también pueden decir que recursos u obligaciones, fuentes de recursos u obligaciones, porque la idea es lo siguiente, que los pasivos y el capital son obligaciones que tiene la empresa con los acreedores y con los socios de la empresa. Entonces, es plata que se debe a ellos. Se tomó esta plata de los acreedores y de los socios de la empresa para poder aplicar en activos que son controlados por la empresa. Entonces, mientras que los acreedores, cuando prestan plata a la empresa, reciben el capital y también reciben, ¿qué más? ¿Por qué alguien presta plata a la empresa? ¿Qué reciben los acreedores? ¿Alguna idea? Bien, dejo la duda entonces. Si nadie se atreve, dejo como duda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando hacemos esta pequeña análisis de qué es lo que se... Imaginemos lo siguiente, no existe empresa, no hay empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está este balance? 0, 0, 0. Se forma una empresa con 5.000 en efectivo. Entonces tendremos acá 5 en caja, ¿cierto? En efectivo. ¿De dónde vinieron estos 5? Del patrimonio de la empresa. Esa es la fuente de recursos. Se compra al crédito mueble para la oficina en la suma de 2.000. Entonces ahora tenemos 2.000 acá, que es el mueble, es un activo de la empresa. ¿Y de dónde vinieron estos 2.000? Vinieron a crédito. Entonces ahora debemos 2 a los acreedores. Entonces tenemos un total de 7 de activo y el pasivo total 7. De estos 7, 5 pertenece a los socios y 2 a acreedores. Se paga arriendo de la oficina del mes por 1.000. Entonces ahora se pagó arriendo, entonces ahora la empresa tiene menos. Tiene menos, ¿cierto? Ahora ya no tiene más 5.000, tiene 4.000. ¿Cierto? Entonces tiene 4. Se tuvo que pagar arriendo. 4. Se vende al contado el mueble el mueble de la oficina en la suma de 4.000. Entonces, déjame rehacer el balance. 4.000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vendió en 4.000? ¿Qué tendremos? Estos 2 se van a desaparecer, ¿cierto? Y nos entraron 4.000, entonces tendremos 8.000 en caja. ¿Y cuál es? Ahí la pregunta es, ¿cuánto debemos de patrimonio a
a los acreedores, perdón, ¿cuánto debemos de plata? Sigue lo mismo, no lo pagamos. Pero ¿cuánto nos falta para llegar a 8? 6. ¿Y por qué 6? Porque antes teníamos 4, que era el patrimonio de los socios. Pero cuando vendemos el mueble por 4.000, y este mueble nos costó 2.000, ganamos 2 de utilidad. Entonces esta utilidad entra en el patrimonio líquido. Entonces cuando observamos estas variaciones, vemos que lo siguiente, la empresa, mientras está en operación, su balance está vivo. A cada rato se va cambiando. Cuando analizamos los balances que nos llega, este balance es solamente una foto, ¡pá! Pero al momento que estamos analizando el balance, esta información ya cambió. Un minuto después ya se hizo algo, ya se cambia. Entonces es parecido con hacer un examen de sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace un examen de sangre? Tu cuerpo está funcionando, te sacan sangre y analizan esta muestra, y este es el resultado en un determinado momento del tiempo. Al momento que se está analizando el examen, a nivel de glucosa, de hierro en su sangre ya es otro. Pero queremos analizar esta foto. Entonces todo eso es muy dinámico. Y nos interesa analizar esto bajo un supuesto dinámico, que es lo que haremos a seguida con el análisis financiero. Si bien ustedes ya han hecho cosas así en finanzas, acá trataremos de entregar un poco un otro enfoque para construir indicadores. Entonces, no nos interesa que sepan hacer eso para calcular precio de, no sé, estimar un precio de una acción, algo así. Entonces, ¿qué son los activos? Son los recursos que están disponibles para la empresa, y esos recursos son lo que sirve para que la empresa alcance los objetivos que establece. Entonces, son cuentas que en general nos decimos que tiene saldo deudo, es una forma de decir. Y esto, básicamente, los activos, una definición también, son los recursos que controlan la empresa. No necesariamente la empresa tiene que ser dueña en el papel de esos recursos. Por ejemplo, si la empresa compra un auto en formato leasing, el auto en formato leasing no necesariamente en un contrato pertenece a la empresa, pero la empresa lo controla. Entonces, eso permite que la empresa pueda ingresar este auto en su balance como un activo. ¿Y qué son los pasivos? Básicamente son obligaciones con terceros, y básicamente son cuentas que tienen un saldo acreedor y, bien, eso es. Uno puede pensar un pasivo como deuda, pero con terceros. Y después tenemos el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio líquido o el capital de la empresa? También patrimonio, capital. Básicamente, son los derechos que tienen los propietarios, sean personas jurídicas, naturales, y está representado por una cuenta que también tiene un saldo acreedor. Entonces, el capital son los recursos que pertenecen a los socios de la empresa, y los pasivos son los recursos que pertenecen a acreedores que no son socios de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La cuenta. ¿Qué son las cuentas? Básicamente son agrupaciones de las anotaciones relativas a la misma persona o asunto. En este caso, si hablamos de balance, estamos hablando de activo, pasivo, capital. Y tiene un bajo nombre apropiado. Ejemplo de cuentas: pasivo, activo, cuentas por cobrar, caja, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la cuenta, la famosa cuenta T? ¿Cómo les fue en contabilidad? ¿Les fue bien? ¿Les gustó? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes con contabilidad? Era entretenido, bro. Los registros, hacer cuadrar los balances, ¿les cuadraban? Sí.
Bien, si están acá, creo que porque aprobaron. Entonces, estudiaron harto la cuenta T. Y básicamente son anotaciones que nos indican de dónde vienen los recursos y para dónde van los recursos. En general, tenemos al lado del debe, y cuando tenemos una cuenta, básicamente una cuenta de activo, por ejemplo, y queremos hacerla crecer, decimos que vamos a hacer un cargo o un débito, adeudar o debitar. Yo utilizo cargo, hacer un cargo y abono, pero a mí me gusta más hablar débito y crédito. Pero acá en Chile se ocupa más cargo y abono. Entonces, y tenemos el haber, tenemos el lado del cargo y el lado del haber. Y las anotaciones del haber se identifican con abonar o acreditar una cuenta. En general se denomina abono. Cargo y abono. Entonces, tenemos el lado del debe, acá puse mal, perdón. El lado del debe y del haber. Una operación decimos cargar una cuenta o abonar una cuenta. Pero tranquilos que no vamos a ver tanto eso. Solo estoy haciendo este repaso porque nosotros vamos a ver análisis financiero. Es como una preparación. Para mí lo que más me interesa son los análisis que vamos a hacer con el Excel y con la base de datos. Eso es lo que a mí más interesa. Entonces es un repaso, ¿no? Pero igual debemos preguntar esto en solemne, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia entre la suma de cargo y abono? Es lo que llamamos saldo. El saldo nos muestra qué es esta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, básicamente? Tenemos la cuenta activo, también tenemos el pasivo y tenemos la cuenta capital. Y después tenemos las cuentas de resultado, que son la pérdida, que indica gasto, o la ganancia, que indica ingreso. Y ahí tenemos los saldos. Tenemos el activo con saldo deudor, tenemos el pasivo con saldo acreedor, el capital con saldo acreedor, las pérdidas o gasto con saldo deudor y las ganancias con saldo acreedor. Entonces, una cuenta tendrá un saldo deudor si es que la suma de cargos es mayor que la suma de abonos. Y tendrá un saldo acreedor si es que la suma de cargos es menor que la suma de abonos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá tener siempre en cuenta? Que tenemos un cargo y un abono. Un cargo, ¿qué es lo que hace un cargo? Aumenta el valor del activo, ¿cierto? Y aumenta pérdida. Acuérdense de que cuando, por ejemplo, hacemos un cargo en una cuenta como la caja, esto hace con que el valor de la caja aumente. Si hacemos un cargo en la cuenta costos o costos de mercancía vendida, eso aumenta el costo, aumenta la pérdida. Hacer un cargo en una cuenta de pasivo, estaremos disminuyendo el pasivo, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una cuenta caja, donde tenemos 4. Voy a poner acá, caja. Y tenemos otra cuenta llamada cuentas por cobrar. Supongamos que acá la debemos 4. Entonces, cuando hacemos un abono en la cuenta caja, voy a poner 4 acá. ¿Cuál será el saldo de esta cuenta caja? 0. Y hacemos un cargo en la cuenta por cobrar de 4. ¿Cuál será el saldo de la cuenta por cobrar? 0. Entonces, al hacer un abono en la cuenta caja, que es una cuenta de activo, estaré disminuyendo el activo. Y es lo que hice. Antes el saldo era 4, ahora es 0. Y al hacer un cargo en una cuenta de pasivo, estaré disminuyendo pasivo y ahora es 0. Entonces, esta es la relación. Todas las veces que tenemos un cargo en una cuenta de activo, aumenta activo. En pérdida, aumenta pérdida. En pasivo, disminuye pasivo. En capital, disminuye capital. En ganancia, disminuye ganancia.
Eso tiene que ver con las naturalezas de estas cuentas. En cambio, un abono va a disminuir activo. ¿Por qué? Porque el activo tiene una naturaleza deudora. Un abono disminuye pérdida, aumenta pasivo, aumenta capital y aumenta ganancia. Entonces, siempre que una cuenta aumenta, necesariamente una o más disminuyen o aumentan. Entonces, siempre que hay un cambio, la dualidad es eso, acción y reacción. Siempre que tenemos un cambio en cualquier cuenta del balance, necesitamos decir de dónde viene este cambio, cuál es el origen de este cambio. Perdón, chiquillos. ¿Pueden ver? Mi gata quiere saludarlos. Dile hola. Hacer clase en la casa tiene esas cosas. Los gatos te interrumpen. Quiere aprender. Entonces, la contabilidad siempre tiene esta naturaleza, acción y reacción. Siempre tiene eso. Y es muy importante tener claro que eso, que es el impacto que tiene cualquier transacción en otra. Por ejemplo, si vamos a pagar un pasivo, una deuda, una cuenta por pagar, o acá, perdón, había dicho cuenta por cobrar, pero cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Era una P. ¿Cómo vamos a pagar esta cuenta? A veces podemos pagar una deuda con otra deuda. O a veces podemos pagar una deuda con caja. Entonces, esto es importantísimo entender este mecanismo. ¿Alguien tiene alguna duda en este aspecto que quiera preguntar? ¿O podemos seguir? Voy a tomar el silencio como podemos seguir entonces. Profe, Cuéntame. es que con lo que está pasando ahora, estoy haciendo ahí un recuerdo de las clases de contabilidad. Y había un término que utilizamos que no me acuerdo mucho, que era el devengar. Ah, devengar, sí. Sí, sí. Devengado tiene que ver con el régimen de competencia, que muchas veces tenemos un límite temporal que hay que considerar. Por ejemplo, supongamos que yo soy dueño de una viña y tú eres dueño de Jumbo. Y yo te vendo 100 millones de vino. Tú me llamas, oiga, quiero comprar vino. ¿Está bien? ¿Cuánto? 100 millones, súper. Ya te deposité. Ya me entregaste la plata. Entonces imagina, me entregaste la plata y hoy día es 31 de diciembre, día de cierre de mi balance. Y tengo esta plata en la caja. Entonces ya me pagaste, ya me dijiste que quiere comprar. Ahora mi pregunta es, ¿yo puedo considerar esto una venta o no? ¿Yo puedo sumar esos 100 millones en mi utilidad? La respuesta es que no. ¿Sabe por qué? Porque tú me transferiste la plata, me entregaste la plata, pero yo todavía no te entrego los vinos. Entonces, mientras no te entregue las botellas de vino, yo estoy con toda la responsabilidad. Todavía no traspasé la responsabilidad de los productos de los vinos a ti. ¿Y qué significa eso? Imagina, los vinos, tú me pagaste, pero los vinos, bajo mi control, bajo mi poder, ¿qué pasa si hay un temblor, un terremoto y se quiebra todo? Entonces, el cliente no va a pagar porque todavía el vino no está bajo su control. Entonces, el devengado nos dice que tenemos que reconocer las transacciones bajo algunos criterios. En el caso de las ventas, por ejemplo, cuando la empresa deja de tener responsabilidad por el producto y el servicio y lo traspasa al cliente, ahí es cuando puede reconocer un ingreso. Mientras tanto, no se puede devengar eso. Mientras tanto, se considera eso como una provisión. Como es decir, prácticamente uno tiene una deuda con el cliente, prácticamente un préstamo. Entonces el devengado te entrega esta información. Eso es muy útil porque cuando analizamos la utilidad de las empresas, observamos que la empresa dice, por ejemplo, tuvimos 100 de utilidad. Esa es la utilidad de la empresa. Pero cuando observamos el estado de flujo de caja, a veces sale 60.
Entonces, ¿qué pasó? La empresa dijo que tuvo 100 de utilidad, pero de esta utilidad que tuvo solamente 60 recibió de caja. Sí, ¿por qué? Hay una otra partecita acá que todavía, que del régimen de competencia, los otros 40, que tiene que ver con venta a plazo, por ejemplo. Entonces, por más que la empresa tenga el derecho de reconocer una venta, imagina, si tú vendes algo, imagina el otro ejemplo, si Jumbo dice 100 millones de vino y yo entrego los 100 millones de vino a Jumbo, el día 31 de diciembre hago llegar los vinos. Pero Jumbo me dice, ok, pero te voy a pagar en 3 meses más. ¿Puedo reconocer los 100 millones en mi balance? Puedo. ¿Por qué? Como utilidad, mi balance, no solo balance, pero en el estado de resultado. ¿Puedo reconocer eso como venta, como parte de la utilidad? Puedo. Pero no recibiste ningún peso, no importa. Lo que pasó es, yo hice la venta y traspasé el producto al cliente. Entonces, esta venta se considera para fines de utilidad. Entonces, tendré una utilidad de 100 millones. Sin embargo, el flujo de caja no estará reflejado eso, porque todavía no recibí la plata. Entonces, en el régimen de competencia, te informa la utilidad en el periodo en que es, digamos, realizada, en que es creada, no necesariamente en el periodo donde se recibe la plata. Entonces, hay una distinción temporal entre el momento que la transacción y los pagos ocurren versus el momento en que las transacciones son reconocidas. Entonces, en contabilidad reconocemos un ingreso de venta independiente si nos pagaron o no. ¿Cuáles son los criterios para reconocer un ingreso de venta? De entre algunos hay que ver con traspasar la responsabilidad por el producto o servicio al cliente. Una vez que se hizo eso, se reconoce el ingreso. Eso es muy importante porque vamos a ver muchos casos de empresas que tienen una cantidad de utilidad, pero esta utilidad no calza con el flujo de caja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en nuestro sistema de contabilidad? Tenemos 3 estados financieros, son los principales, ¿está bien? Hay un cuarto, pero este cuarto no es muy famoso, no es tan conocido, que es la demostración de cambio en patrimonio. Entonces, tenemos el balance general, que es el clásico que ustedes conocen. Y acá, ¿qué información tenemos en el balance general? Tenemos básicamente una lectura que nos permite entender cuál es la aplicación de los recursos y las fuentes de los recursos, de dónde viene y para dónde van. Y tenemos el estado de resultado. ¿Qué es lo que nos dice el estado de resultado? Nos dice en la última línea cuál es la utilidad de la empresa y también nos dice desde las ventas, desde los ingresos, para dónde va la plata. ¿Qué parte de esta plata entregamos a gastos administrativos, a costo de mercancía vendido, de servicios prestados? Entonces, nos permite entender a dónde se distribuye la plata desde el ingreso hacia la utilidad neta. Yo les comentaba, de hecho hicimos en la clase, que mucha gente cree que el margen de utilidad que sacan esas grandes empresas es gigante. De hecho, ya hicimos acá la prueba. Una vez pregunté a cada 100.000 pesos que vende Falabella, ¿cuánto de utilidad neta queda? Es menos de 1%. Menos de 1%. Es poquito. Entonces, es muy importante conocer estos estados, ¿está bien? Acá, en el estado de flujo de efectivo nos va a decir cuánto de efectivo realmente entró en la empresa y para en dónde se gastó la plata y de dónde se recibió plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el balance? Es un resumen, nada más es que es un resumen. Ese resumen nos dice lo siguiente: cuáles son los recursos que controla la empresa, cuáles son los derechos que tiene derecho a recibir, las deudas, obligaciones que tiene la empresa
Y eso todo dentro de una fecha determinada, que es la fecha de cierre de balance. Y esto es demostrado de cierta forma que nos permite entender la situación financiera. A punto que ahora ya no se dice más balance. No sé por qué cambiaron el nombre de eso. Yo sigo diciendo balance. Pero se llama estado de situación financiera. Es una forma de entender la situación financiera de la empresa en un solo clic, en una sola mirada. Y eso es lo que buscamos acá en este curso, que ustedes aprendan a analizar la situación financiera de una empresa. Eso les capacita para trabajar en consultorías, en bancos, en analizar inversiones. Y bien, yo creo que las cosas que vamos a ver acá les va a entregar harto instrumento para analizar empresas. Primero de una forma estratégica, ¿cierto? Lo que vimos en la primera etapa ya les habilita a entender la empresa, estudiar qué estrategia está tomando, cómo implementarla una estrategia. Entonces, si la empresa está implementando una estrategia. Y ahora vamos a hacer como un paseo por un conjunto de indicadores. La primera pasada serán indicadores externos. ¿Qué significa externos? Son indicadores que se crean para informar en general los usuarios externos de la información o los stakeholders externos. ¿Está bien? ¿Qué nos muestra el estado de resultado? Básicamente, acá lo que buscamos en las empresas es siempre el resultado. Entonces, el estado de resultado nos muestra eso, el resultado económico de la gestión empresarial, que también es obtenido dentro de un determinado periodo. Y esto se hace presentando ingresos y gastos. Entonces, con eso logramos ver, observar de forma estructurada desde como una pirámide. Entra el ingreso y para dónde van yendo los ingresos, para dónde se va gastando. Pero ojo que a diferencia con el estado de flujo de caja, acá ya no importa si se pagó o no. Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos mercancías para vender y la vendemos, ahí es cuando reconocemos los gastos, el gasto en el estado de resultado. Pero se não pagamos esta mercancia todavía la devemos ao proveedor, isso não vai salir en el estado de flujo de efectivo. Entonces, con estos tres estados financieros, logramos entender un conjunto de cosas muy importantes. Y por último, tenemos el estado de flujo de efectivo. Entonces, acá nos entrega la información de los recursos líquidos o efectivos equivalentes y nos dice básicamente, se clasifica respecto del origen y cuál es la aplicación, su uso en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, con estos tres estados de financiero, nosotros estamos súper bien habilitados para poder analizar las empresas. Entonces, nosotros vamos a analizar esos tres conjuntos, este conjunto de estados financieros. Entonces, para cerrar, tenemos un conjunto de una combinación en la ecuación de inventario. Nosotros vimos que un aumento de activo se puede combinar con ¿qué? Un aumento de capital, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una empresa, y eso ponga ojo que es muy probable que les pregunte una solemne, porque tienen que saber eso. Entonces, si aumenta un activo, ¿sí? Tengo una duda, pero no como muy relacionada a lo que está hablando. Lo que pasa es que cuando yo hice mi práctica, me tocó hacer como las correcciones de lo que ellos declaraban. Entonces, si eso estaba como mal declarado, era como una pena porque ellos decían, no sé, pues que habían ganado más y realmente habían ganado menos. Entonces, como que ese porcentaje, no sé si se perdía, realmente no sé muy bien cuál es la penalización de cómo mentir en eso. O sea, no era mentir, sino que, claro, porque yo tuve que revisar
porque yo trabajé en Kentucky y tuve que revisar todos los locales y que se llevara bien la cuenta de cuánto se había ganado, de cuánto se había vendido. Y había deficiencia entre lo que se declaraba y lo que realmente pasaba. Entonces, ¿cuál es la penalización de eso? Depende. Por ejemplo, si tú estás haciendo algo que la penalización va a depender de lo que está haciendo y a quién le interesa la información. Por ejemplo, si este control que tú estás haciendo, imagina que es un grupo de empresas y este grupo de empresas tiene otras empresas como tiendas, imagina algo así, ¿cierto? Sí. Y ahí tú necesitas saber cuál es la utilidad, cuánto se ganó en cada una de estas empresas, un poquito para poder consolidar en un estado de resultado. Entonces tendría que sumar, como por ejemplo, el ingreso de cada una y algo así. Entonces tendría que saber cuál es el ingreso de cada una, después los costos de cada una. Y ahí uno va haciendo eso para llegar finalmente a una utilidad neta final. Voy a poner UN. Entonces la penalización es, paso 1, si el control que tú estás haciendo es un control para servir solamente a la gerencia, para calcular cuánto de utilidad le pertenece, o sea, una información solamente gerencial, la penalización para quien se equivoque es que lo eche, o que le quite una bonificación, o que lo rete, pero no va a pasar mucho más que eso. Ahora, si esta información es la que se ocupa para pagar impuestos, ahí podemos tener problema. Por ejemplo, si es una equivocación al servicio de impuesto interno, no te va a perdonar. Entonces tendrá que pagar multa. Y algunos niveles de, digamos, de equivocación, que puede sonar como fraude, puedes ir a cárcel por eso. Si eso involucra, por ejemplo, una cosa es equivocarse, no paga multa. Otra cosa es una actitud de crimen, cuando empieza a adulterar documentación para poder bajar digamos, la renta imponible para pagar impuestos. Es una cosa que es curioso, pero que pasa mucho en empresas, y eso tengan ojo. Ustedes creen que hay una utilidad neta, pero una cosa que hacen muchos socios de empresas que pagan impuesto por la utilidad de la empresa, por la utilidad neta, no es el caso, la mayoría de las empresas no pagan así, pero lo que hacen es, si ellos declaran una utilidad muy alta, van a pagar mucho impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a poner los costos de su vida personal, por ejemplo, paga la escuela de los hijos, empieza a poner sus propios gastos personales como si fuera de la empresa, para que la empresa tenga una pérdida. Pero en realidad ya están realizando utilidad antes de eso. O sea, la empresa, imagina si un empresario pone todos sus gastos personales de la familia dentro de la empresa va a tener una pérdida. Y como tuvo pérdida, va a pagar menos impuestos. Hacer algo así es crimen. Uno puede ir a cárcel por eso. Entonces, la penalización va a depender de quién es el usuario. Si el usuario de la información que estás calculando es el servicio de impuesto interno, eso es muy grave, muy peligroso, muy, muy peligroso. Si el usuario es como son los gerentes, los dueños, la penalización puede ser flexible, porque acá no hay riesgo de cárcel. Sin embargo, yo ya he visto casos donde estas equivocaciones son fraudes. Son fraudes. Por ejemplo, yo he visto casos en mall. No sé si tú trabajabas en mall, pero los malls reciben una participación de las ventas de la empresa, de las tiendas. Un mall es un gran socio, en realidad. Acá está un mall. Y este mall tiene las tiendas y las tiendas tienen que informar la información de sus ingresos para el mall. Esa es parte del contrato. Y el mall queda con una parte de estas ventas. Entonces, ¿qué es lo que hacían algunas empresas? Cuando vendían, hacían la venta y una vez que vendían, imagina, un cliente compraba un zapato. Yo he visto casos así. Compra un zapato, el cliente les paga y enseguida, ¿qué hacía la tienda? Hacía como si el cliente hubiese pedido la plata de vuelta. Hubiese dicho, no me gustó, me devuelva la plata. Entonces, el mall, la tienda hacía una operación como si hubiesen pedido la plata de vuelta y estuviera devolviendo la plata al cliente, pero no devolvía.
se quedaba con la plata. El cliente había llevado el zapato. Entonces, con eso las tiendas pagaban menos impuestos porque se canceló la venta. Y también tenía que entregar menos comisión al mall. El mall se dio cuenta de eso y ahí la empresa estaba cometiendo dos crímenes. No necesariamente bien, era un crimen. El primer crimen es que pagaba menos impuestos, entonces con el servicio de impuesto interno. Y el otro es que no cumplía una obligación contractual con el mall. Entonces el mall le demandó y le hizo la denuncia al servicio de impuesto interno. Entonces la penalización depende. Es muy común que se hayan equívocos, pero hay que diferenciar qué es un equívoco de una fraude. Equivocarse no necesariamente es fraude, como no hay intención. Pero a veces hay ciertas malas suertes que alguien se equivoca, pero en algo que es muy cercano, muy parecido con una fraude. Entonces una fraude no tiene necesariamente que ver con la intención de la persona, tiene que ver con los hechos. Si tuviste la mala suerte de hacer algo que es idéntico a una fraude, eso será una fraude. Entonces, esto va a depender mucho de los criterios. ¿Logré contestar su pregunta? Sí, profe, pero es que sí, lo que pasa es que cuando en el momento que yo trabajé, eso lo hacía como en la plataforma, entonces al final decían, claro, se está equivocando donde se está registrando, y al final el momento de, como no se revisaba porque era una tarea tediosa, porque se revisaba uno por uno, y se hacía día por día, mes por mes y así, entonces igual como que a veces esas cosas se pasan cuando no se les da como el peso necesario a la información, porque al final uno podría, con la plata que podrían ganar, podrían mejorar y evitar ese tipo de errores que al final te pueden pasar la cuenta y terminar con alguna multa peor de lo que te puede salir a arreglarlo. Y otra cosa también que pasa, un ejemplo de error. Supongamos que este es clásico, un error clásico. La empresa hizo una capacitación a sus empleados. Gastó plata con los empleados. Oh, disculpe, una vez más, mira. Dile hola. Que estoy encerrado en la oficina y no la puedo echar. No. Cosa que pasa es lo siguiente, la empresa tuvo un gasto con capacitación de empleados. Los capacitó, gastó la plata. Esto es un gasto, es un costo. Entonces, uno tiene que, esta plata tiene que reconocer en el estado de resultados, es como parecido con una pérdida. Parecido, su naturaleza, es un gasto. Pero ¿qué pasa si la persona, al invés de clasificar como un gasto, clasificó como una cuenta de activo? Entonces, va a salir que la plata todavía, ese recurso todavía está en los activos de la empresa. Pero en realidad eso ya se fue. La empresa va a reportar una utilidad mayor de la que realmente tuvo. Entonces, ¿cómo va a reportar una utilidad mayor de la que realmente tuvo? Quizá va a gastar esta plata y termina que la empresa gastó doble. Entonces termina tomando malas decisiones. Es súper delicado eso. Hay que dar mucho peso porque si se va a tomar decisiones financieras, el proceso de registro hay que ser rígido, hay que ser bien hecho. Por eso en la contabilidad, acá en Chile hay los contadores técnicos y los auditores. El trabajo del auditor es verificar que se hizo bien. El trabajo del contador es registrar la información. Entonces es súper duro eso. Yo creo que hay que dar el peso a eso. Hay que dar el peso totalmente a eso, porque uno puede llevar una empresa a quiebra. Yo ya he visto casos así, que tenía información mal calculada y los dueños estaban contentos que habían tenido una utilidad súper alta, pero en realidad no tuvieron utilidad. Lo que pasó es que registraron gastos como cuenta de activo y no como cuenta de gastos. Y esto fue terrible, doloroso, sí. Da pena, da pena. Pero bien, para cerrar eso, solo para que recuerden, un aumento de activo, ¿con qué puedo combinar un aumento de activo? Si el activo aumenta, yo puedo combinar con un aumento de capital. Un ejemplo, si los socios deciden hacer un aporte de capital a la empresa, eso va a aumentar la cuenta caja, si ellos ponen plata.
Un ejemplo de un aumento de activo también se puede combinar con un aumento de pasivo. ¿Alguien tiene un ejemplo? Yo les doy. Si la empresa decide comprar productos y pagar a plazo con sus acreedores, entonces la empresa va a tener más caja, pero también va a tener más pasivo, o sea, va a tener más deuda. Entonces la empresa puede aumentar el activo contrayendo deuda. También puede aumentar un activo disminuyendo otro activo. Por ejemplo, si la empresa compra un mueble, aumenta la cuenta activo de mueble. ¿Y de dónde vino la plata del mueble? Vino de la cuenta caja. Entonces la cuenta caja disminuye y la cuenta mueble aumenta. Entonces también podemos tener un aumento de ingresos, ¿cierto? Si la empresa vende o vende más, por ejemplo, vende al contado o a plazo, da lo mismo. Este aumento de ingreso puede representar un aumento de la cuenta caja o un aumento de las cuentas por cobrar. Entonces, también puede estar relacionado con un aumento de ingreso o también con una disminución de gasto. Supongamos que la empresa logró bajar un gasto, disminuir un gasto que tuvo. Al disminuir este gasto, podría aumentar su cuenta de activo, la cuenta de caja, por ejemplo. Y una disminución de activos se puede combinar con una disminución de capital. Por ejemplo, si la empresa decide entregar dividendos a sus socios, va a quedar con menos capital, ¿cierto? Va a quedar con menos utilidad retenida, pero también va a quedar con menos caja. Entonces yo puedo tener una disminución de la caja combinada con una disminución de capital. También puedo disminuir activo con una disminución de pasivo. Un ejemplo, yo puedo disminuir la cantidad de plata que está en la caja, voy a bajar eso, al pagar una cuenta de pasivo, al pagar un acreedor, una deuda. Entonces tendré menos pasivo y menos caja. O menos caja porque pagué una deuda y menos deuda por pagar. También puedo disminuir un activo con un aumento de activo. Sí, que es al revés de lo que tuvimos acá. Por ejemplo, yo puedo disminuir la cuenta caja aumentando la cuenta muebles. Entonces, yo disminuyo la cantidad de dinero que tengo, pero aumento la cantidad de inmovilizado que tengo con muebles, por ejemplo. También una disminución de activos se puede combinar con una disminución de ingreso. Si vendo menos, o por ejemplo, si hay una devolución. Si hay una devolución, mi ingreso que había registrado anteriormente tendrá que disminuir. Y esa disminución se puede calzar con una disminución de activos. Es decir, tuvo que devolver, o sea, alguien me compró un producto, reconoció el ingreso. Pero me hicieron un pedido de devolución. Entonces, yo entrego este producto, voy a bajar mi ingreso, disminuir la cantidad de ingreso registrada, pero también voy a tener que sacar plata de la caja para devolver. Y por último, una disminución de activos se puede combinar con un aumento de gastos. Entonces, si tengo más gastos, eso puede significar un menor activo. Entonces, por ejemplo, si paso a pagar más un costo de arriendo, si el valor del arriendo aumenta, yo voy a tener que gastar más plata. Entonces, esas son las combinaciones en la ecuación, ¿está bien? Para que vea, en especial la ecuación de inventario, pero no necesariamente solamente inventario, esto es transversal. Es muy importante que tengan este concepto claro de la relación entre las cuentas, porque cuando vayamos a hacer análisis, necesitamos entender muy bien origen de recursos para el lado del pasivo y del capital y aplicación de recursos que son los activos. Y ahí con eso podremos finalmente, déjenme ver acá, partir con nuestro próximo tópico. Un segundito. Que nos permite hacer lo que finalmente queríamos llegar, que es el análisis financiero. Acá, chiquillos, es donde hay muchísima oportunidad y posibilidad de trabajo y es muy, muy interesante.
Eso no está hecho para contadores, ¿está bien? Eso está hecho para todos pueden hacer análisis financiero. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos ver acá. Primero, el objetivo del análisis financieros. Vamos ver los estados financieros en base común, que es lo que nos permite comparar estados financieros de la misma empresa a lo largo del tiempo y estados financieros entre empresas de un mismo sector. Vamos ver repasar el análisis vertical y también el análisis horizontal. ¿Está bien? Todo eso ya han visto, ¿cierto? En finanzas. Dame un segundito que ahora... Perdona la interrupción, pero tendré que echar mi gato. Ya está. Les pregunté, ustedes han estudiado eso en finanzas, ¿no? Sí. Pero respuesta, no hay nadie conectado. ¿Cómo, profe, dijo? Disculpe. ¿Han estudiado análisis vertical y horizontal en finanzas? Sí, sí. Ah, bien, súper. Entonces vamos a ver razones financieras, la liquidez, actividad, solvencia, rentabilidad. Ahora, ¿por qué vamos a ver eso? Es porque como estamos viendo contabilidad para la gestión, como hemos visto, uno necesita información para tomar decisión. Entonces a mí me interesa que ustedes tengan bien clarito lo que llamamos KPI. ¿Alguien sabe qué es KPI? Son indicadores. Esos son los indicadores. Entonces, son los indicadores claves. Key Performance Indicators. Son indicadores claves de desempeño, así se traduce. Entonces, a mí me interesa que ustedes sepan muy bien eso, porque de la contabilidad, honestamente, es muy probable y espero que ustedes no trabajen con registro, registrando esto cargo y abono. No. Alguien tiene que hacer eso por ustedes. Ustedes tienen que ser capaces de analizar la información financiera y lo que vamos a ver acá en estas próximas semanas, yo creo que trataré de mostrarles todo lo que se hace a nivel de investigación más dura, con gran cantidad de información acerca de todo eso. Entonces, para mí lo que me interesa, sabe que incluso más que saber calcular eso, no me molesta tanto si ustedes no saben calcular o se equivocan en un número. Lo que me molesta es si ustedes no saben interpretar. Entonces, agarren esa oportunidad porque vamos a hacer análisis de interpretación acá. Y eso puede ser muy entretenido porque tiene que ver con un trabajo de investigación. Si, por ejemplo, ustedes trabajan en un fondo de inversión o una startup o algo así, es muy importante saber analizar inversiones y analizar información contable. Entonces, eso es lo que vamos a analizar acá. Entonces, quando analisamos uma empresa, queremos contestar algumas perguntas. A primeira é, qual é a situação atual da empresa, certo? Queremos entender, esta empresa se ve bem a coisa? Esta empresa tiene, o sea, o momento em que está agora, como é? Es decir, como está distribuído su balance? A empresa tem muita plata, pouca plata, muita deuda, pouca deuda, tem boa rentabilidade, baixa rentabilidade. Queremos entender como está a empresa hoje. Em seguida, queremos projetar isso. Queremos entender que é o que se pode esperar para esta empresa no futuro. Esta empresa terá condições de pagar suas deudas a largo prazo? Esta empresa está em condições
de seguir solvente, de tener solvencia a largo plazo. Eso es lo que queremos entender. Entonces, analizar la empresa significa de agarrar la información que les llega lista de la contabilidad para poder tomar decisiones acerca de inversiones. Por ejemplo, ¿va a ser un préstamo a esta empresa? Un otro trabajo que se pueden hacer es si ustedes trabajan en un banco y este banco que hace préstamos a empresas. O quizás, imagínense, ustedes trabajan en el gobierno, en el sector de licitaciones, donde tienen que analizar información que les entrega las empresas. Entonces, les va a tocar analizar los estados financieros de la empresa. Por ejemplo, en algunas licitaciones, uno de los criterios para que una empresa pueda ser parte es que la empresa tenga un cierto nivel de plata. Y es chistoso porque, una vez yo hice algo, pero vamos ver en un momento, que yo después pensé que no fue muy ético lo que hice, pero me hicieron una pregunta y la contesté, que era una empresa, que es lo siguiente: hay un ratio que vamos a ver de liquidez, que es lo que calcula lo siguiente: son los activos corrientes dividido por los pasivos corrientes, que básicamente los recursos de corto plazo para medir la capacidad que tiene la empresa de pagar sus deudas de corto plazo con sus activos más corrientes. Y la empresa tenía un problema, que iba a cerrar el balance. Yo era un contador, amigo mío, era una empresa grande, y ellos estaban muy preocupados porque la empresa no tenía caja. O sea, este ratio estaba menor que 1,5, y ellos exigían que este fuera mayor que 1,5. Y ellos no sabían, decir, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, todo el tema. Y ahí una cosa que critica mucho la contabilidad es que hay mucho poder de decisión muchas veces del contador, del administrador, para poder cambiar ciertos números. Entonces, mi sugerencia fue, o sea, yo creo que no hice nada malo, solo que y no es ilegal lo que se hizo, pero yo creo que es un poco inmoral. Y es lo siguiente: yo le dije, pero si tú lo que necesitas es aumentar la caja, ¿cierto? Cierto. Pero la empresa no tuvo ventas para poder aumentar la caja, ¿cierto? Cierto, no tuvimos ventas. ¿Pero quieres aumentar la caja? Sí. Entonces, ¿por qué los dueños no hacen un préstamo a la empresa? ¿Cómo eso? Sí. Los dueños, la empresa puede tomar préstamo de cualquiera, hace un préstamo, pone la plata a los dueños de su propio bolsillo, hace la plata, y ahí después de un tiempo, ustedes pueden devolver la plata al dueño. No es ilegal eso. Pero gracias a eso la empresa logró llegar a un ratio, determinado ratio, y este ratio es lo que permitió a la empresa participar de licitación. Entonces, hay un límite en la contabilidad entre lo que es ilegal y de lo que es inmoral. Bien, yo contesté una pregunta técnica. Eso se puede hacer. No hay nada. Pero claramente esta empresa no tenía condiciones técnicas de participar de las licitaciones. Entonces, les cuento eso. O sea, hoy día les cuento y me arrepiento de haber hecho eso, honestamente. Pero fue una pregunta técnica. O sea, lo que me preguntó fue, ¿cómo puedo aumentar un ratio de liquidez si no tuve venta para eso? Yo dije, los ratios de liquidez se calcula con la caja, es un elemento. Y se puede aumentar la caja sin tener venta, se puede. Como acabamos de ver, se puede aumentar una cuenta acá. Se puede aumentar un activo con un aumento de capital, o entonces con un aumento de pasivo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aumentaron el pasivo de largo plazo, perdón. El pasivo de largo plazo, no el pasivo corriente. Se aumentó el pasivo de largo plazo, que no hacía parte de este cálculo. Entonces, los dueños prestaron plata, dieron harto tiempo para que se pagara. Entonces, les comento eso por lo siguiente. Cuando queremos analizar una empresa,
no queremos analizar solamente la información disponible, así creyendo que lo que nos informa está bien. También queremos buscar indicios de fraudes. Muchas veces pueden haber ciertas manipulaciones en la información financiera que queremos descubrirlas. Y hay técnicas para eso. De hecho, una de mi área de investigación tiene que ver eso. Investigo la calidad de la información contable. Entonces, hay contabilidad que tiene mala calidad con mayor indicios de posibles fraudes. Y el problema es que hay un límite de lo que es fraude, de lo que no es fraude. A veces la empresa puede hacer cosas que no necesariamente es fraude, pero que huye un poco de la naturaleza económica de la empresa. Un socio hacer un aporte de capital para poder tener más plata por un momento y después cerrar el balance y retirar la plata, eso no es fraude. Pero esto sale un poquito de la naturaleza de fundamentos de la empresa. Entonces hay que tener cuidado con eso. A lo largo de estas clases les voy a dar ejemplos de posibles indicios de fraude. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un análisis financiero de una empresa? Primero, tenemos que saber seleccionar. Déjame cambiar acá. Tenemos que saber seleccionar, evaluar e interpretar información financiera. Seleccionar es importante, ¿sabe por qué? Como van a ver en economática, economática tiene la información financiera de las empresas, son miles y miles y más miles de información. Por ejemplo, si agarramos, yo estoy analizando ahora una empresa en específico, pero agarremos acá un informe financiero de esta empresa. Mira la cantidad de información que nos sale y mira la cantidad de años que nos sale. Es muchísimo. O sea, son 30 años acá. Casi 30 años de información financiera. Muchísimo. Entonces, es muy importante que se sepa seleccionar la información más relevante, evaluar e interpretar. Interpretar es clave, porque si yo les digo, si yo les paso un balance, y eso es cosa que pueden pasar. Y ojo, a veces en alguna, que están buscando vacantes de trabajo, o sea, en el área de finanzas, en el área que va a interpretar, analizar empresas, o en el área de inversión, es muy común que ellos les pasen unas demostraciones financieras, unos estados financieros, y les piden que analice eso. Entonces, es muy posible que pase eso. Entonces, hay que estar preparado. Entonces, es importante saber interpretar, seleccionar lo que es más relevante e interpretar. Y muchas veces necesitamos no solo la información financiera, como otras fuentes también, para poder diagnosticar la condición financiera y desempeño presente y futuro de una empresa. Entonces, necesitamos aspectos también cualitativos, tanto de la industria, de la competencia y de la empresa propiamente tal. Y también aspectos cuantitativos de la industria de la empresa. Entonces, queremos analizar sus estados financieros, pero también nos importa informaciones que quizá no estén en los estados financieros. Por ejemplo, si supongamos que estamos analizando una empresa del área de restaurantes, bares. Si analizo el estado financiero de esta empresa, me está reflejando el pasado. Entonces voy a ver las cosas muy mal. Sin embargo, si empiezo a leer las revistas de los gremios de restaurantes que hacen proyecciones, voy a ver que en realidad, oiga, van a sacar el toque de queda o van a cambiar la hora. O quizás van a eliminar completamente. Esto puede tener información muy relevante que me ayuda a proyectar el futuro, pero que essa informação não está incorporada em los estados financeiros. Então, necessitamos fazer uma análise macro. E essa é uma razão por la qual ustedes, engenheiros comerciais, têm buenas, digamos, buena capacitação, buenas condições de fazer análisis financeiro da empresa, porque ustedes
o sea, practican y son entrenados a hacer análisis más amplio que incorpora elementos de estrategia. Entonces, esto, saber leer la información es muy, muy, muy importante. ¿Está bien? Entonces, en la próxima semana ya partimos con análisis. Vengan listo porque ahí ya vamos a sacar cuentas en números. ¿Está bien? Entonces, ya les dejo. Les deseo un excelente fin de semana y una excelente tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos el fin de semana.